Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Frente a las críticas en Estados Unidos a la firma del acuerdo con Irán, Donald Trump se despacha contra los detractores. En su red social, el presidente estadounidense lanzó una oleada de insultos contra los que llamó envidiosos, tontos y malas personas. Mientras el acuerdo firmado entre Irán y Estados Unidos decreta el cese de los operativos militares en todos los frentes, incluido Líbano, Israel sigue su ofensiva y ocupación en el sur de este país. Bombardeos del ejército israelí mataron al menos 3 personas más. Y en el Mundial de Fútbol, con la victoria anoche de Colombia sobre Uzbekistán 3-1, ya los 48 equipos que jugaron en su primer partido de fase de grupo. Haremos un primer balance con nuestra enviada especial para ver qué selección se destacó y cuáles decepcionaron. Empezamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump está bajo fuertes críticas después de la firma del acuerdo con Irán, que muchas voces, incluso en el Partido Republicano, consideran como demasiado favorable a Teherán. El mandatario arremetió contra quienes han criticado el acuerdo con la República Islámica. A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump llamó envidiosos y malas personas a los detractores del pacto. En el siguiente informe veremos las reacciones a este texto. En los pasillos del poder en Washington, el acuerdo de paz alcanzado con Irán por Donald Trump está lejos de generar consenso. Para los demócratas, el texto no cambia nada en el fondo, simplemente restablece el statu quo previo a la guerra. Hemos vuelto a la situación que existía antes del inicio de la guerra, salvo que ahora estamos en una posición más débil, mientras que Irán aparece más fuerte. Este protocolo de acuerdo de 60 días está, de hecho, muy lejos de la rendición incondicional que Donald Trump exigía la pasada primavera. El régimen iraní permanece intacto. Las sanciones estadounidenses son levantadas, los activos congelados son desbloqueados y Teherán recupera margen de maniobra económica. A cambio, se garantiza la libre circulación por el estrecho de Hormuz, pero solo durante 2 meses. El acuerdo ha generado críticas incluso dentro del propio Partido Republicano. Las ambiciones nucleares de Irán no han sido frenadas. Teherán ha comprendido que amenazar el estrecho de Hormuz funciona y volverá a utilizarlo como herramienta de presión. Es el peor error de política exterior en décadas. A pesar de estas críticas, Donald Trump sigue presentando el acuerdo como una victoria y arremete contra sus detractores. Estos tontos que creen que no he sido lo suficientemente duro con Irán cuando la bolsa acaba de alcanzar un récord histórico y los precios del petróleo están cayendo en picada son unos envidiosos, malas personas o simplemente estúpidos. Sin embargo, el presidente reconoce que el tiempo apremiaba. Con las reservas mundiales de petróleo reducidas a apenas 4 semanas de suministro, la falta de un acuerdo podría haber desencadenado, según él, una verdadera catástrofe económica. A pesar del acuerdo firmado entre Donald Trump y su homólogo iraní Masoud Pezeshkian el miércoles, que exige el cese de los operativos militares en todos los frentes, incluido Líbano, Israel sigue atacando el país de los cedros y ocupando el sur del territorio libanés. Desde Beirut, nuestra corresponsal Etel Bonet nos amplía. Hay 3 muertos en el sur del Líbano. Esto ha sido en las inmediaciones de la ciudad de Nabatille, donde allí pues precisamente sigue habiendo combates entre Hezbollah y Israel, exactamente lo que son las colinas de Ali Taher, que está como a cerca de 3 kilómetros de la ciudad de Nabatille, y es una de las zonas que además ha sido incluida hoy Israel a través de su portavoz en árabe, Avichai Adrae. Ha escrito un nuevo mapa del sur del Líbano, donde esa zona amarilla, esa zona de amortiguación que está buscando Israel para la seguridad del norte de Israel, es no de 8 kilómetros como era la primera zona que habían hecho prácticamente cuando empezó el alto el fuego, sino que ahora esa zona de amortiguación ya son de 10 kilómetros y esta zona que estaba comentando antes, estas colinas entran dentro de esa parte. También van a llegar muy cerca de lo que es el distrito de Tiro, que también es muy importante, y aquí es la zona de Masdal Zun, donde también han puesto la nueva línea de seguridad. A todo esto también ha habido hoy unos ataques israelíes con un vehículo móvil a control remoto, donde no ha habido heridos, pero sí que ha habido un grupo de soldados libaneses, porque ya la zona de Hadata ya ha sido
en teoría no había sido, pues al menos habían retirado un poco a las tropas israelíes, y allí es donde habían ido los equipos de rescate, también el ejército libanés, para abrir un poco el territorio, pues para la vuelta, ¿no?, de los desplazados y para ver si había minas antipersona o podía ser segura la vuelta, y entonces ha habido también este incidente. Por el momento, pues eso es todo lo que hemos reportado hasta el día, pero evidentemente ni Hezbollah ni Israel a estas alturas pues tienen ganas de parar la guerra. Veamos ahora la situación en Ucrania. Kiev lanzó una ofensiva a gran escala contra Moscú durante la noche del miércoles al jueves. Varios drones impactaron una refinería en plena capital rusa. El anuncio se produce mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, recibe desde la noche del miércoles a líderes asiáticos para una cumbre de 2 días entre Rusia y la ASEAN en Kazán. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que Moscú arderá si los ataques rusos continúan. Los detalles a continuación. El zumbido de los drones y las explosiones resuenan en el cielo de Moscú. El ejército ucraniano lanzó un ataque masivo que golpeó, entre otros objetivos, una refinería ubicada en pleno corazón de la capital rusa. La instalación, propiedad de Gazprom Neft, abastece más de un tercio de las necesidades de combustible de Moscú. El aeropuerto de Sheremetyevo, uno de los principales de Rusia, restringió temporalmente sus operaciones antes de reanudar la actividad normal. Se trata de una respuesta plenamente justificada a los ataques rusos contra nuestras ciudades y comunidades y de otro resultado importante del trabajo de nuestros soldados contra las instalaciones que alimentan la maquinaria de guerra rusa. Es el ataque más importante contra Moscú en al menos 2 años, una señal de que Kiev comienza a retomar la iniciativa. En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques contra territorio ruso y ha recuperado terreno en algunas zonas. En respuesta, Rusia continúa lanzando ataques diarios contra Ucrania. Kiev también se ve fortalecida por el apoyo reafirmado de los miembros del G7 y de la OTAN. Ucrania está resistiendo muy bien. Los informes que recibimos hablan de pérdidas mensuales rusas muy significativas, de entre 30.000 y 35.000 efectivos, lo que es impresionante. También discutimos cómo ayudar a Ucrania a obtener los sistemas de armamento y defensa aérea necesarios para continuar la lucha, pero también para proteger sus ciudades e infraestructuras esenciales. La guerra en Ucrania es el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las conversaciones de paz siguen estancadas, ya que Vladimir Putin rechaza sistemáticamente reunirse cara a cara con Volodymyr Zelensky. Esta falta de avances genera frustración en Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró que Moscú debería alcanzar un acuerdo rápidamente. Pasamos ahora a Bruselas, que en este contexto acoge 2 cumbres este jueves. Una es la de los líderes de la Unión Europea y otra una reunión de los ministros de defensa de los países que conforman la OTAN. En este encuentro, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el país reevaluará el despliegue militar estadounidense en Europa. Previamente, desde Bruselas, Beatriz Ríos nos amplió sobre los detalles de dichas declaraciones. Pues de nuevo, Pete Hegseth ha dejado muy claro que las prioridades de Estados Unidos en materia de seguridad han cambiado. El foco ya no está en garantizar la seguridad de Europa, sino sobre todo en el Pacífico y, como hemos visto en los últimos meses, también en Oriente Medio. Por eso Estados Unidos ha anunciado que reducirá su presencia militar en Europa y también su asunción de responsabilidades en cuestiones de defensa convencional. Washington se compromete a mantener el paraguas nuclear, pero reclama a los aliados europeos y a Canadá que asuman más responsabilidades en el área de defensa convencional. Eso tiene que ver con cuestiones como la inteligencia, la vigilancia y también, por ejemplo, la defensa aérea. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya dijo ayer que esto no suponía una retirada de Estados Unidos, sino simplemente que Europa ha tenido una sobredependencia de Washington en los últimos años y que se está reequilibrando esta situación. Reclama a los aliados que asuman más responsabilidades y dice que la mayoría de ellos están dispuestos a hacerlo. De hecho, durante esa reunión de ministros de defensa este jueves en Bruselas, esta es una de las cuestiones sobre la mesa. ¿Cómo garantizar que la OTAN está suficientemente preparada para garantizar la disuasión y hacer frente a una crisis o incluso a un ataque, a pesar de reducir la presencia de Estados Unidos en el continente y, sobre todo, sus capacidades de seguridad? Y asegura Rutte que están dispuestos a hacerlo y que con una Europa más fuerte dentro de la OTAN, la propia OTAN será más fuerte.
En Perú, el Papa León XIV viajará a este país durante la primera quincena de noviembre y uno de los lugares que visitará será Chiclayo, la diócesis de la cual fue obispo. La noticia fue confirmada por el presidente interino José María Balcázar, a quien recibió en audiencia en el Vaticano este jueves. El pontífice también estará en Lima, Piura y Pucallpa y, según el mandatario, pondrá helicópteros a su disposición porque León XIV quiere cubrir la mayor cantidad de pueblos del norte y también la selva. Vamos a cerrar con el Mundial de Fútbol en Norteamérica. Después de la victoria anoche de Colombia contra Uzbekistán, ya los 48 equipos disputaron su primer partido de la fase de grupos. Aprovechamos para hacer un primer balance del torneo con nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días para usted. Cuéntenos cuáles son las selecciones que se destacaron en su debut en este Mundial. Muy buenos días, pues una muy buena primera jornada de este Mundial de Fútbol, bastante prolífica porque en realidad se anotaron 75 goles, cerca de 3 anotaciones por partido, y de los 48 equipos en liza hay 41 que marcaron un solo partido en el que no hubo goles, el de España ante Cabo Verde, que fue una de las sorpresas de estos primeros partidos. Las estrellas todas dijeron presentes, como se esperaba. Lionel Messi, que marcó un triplete, así como también los dobletes de Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé y Kai Havertz, lo cual pues mostró que no desilusionaron. Quien faltó en esa lista fue Cristiano Ronaldo, quien hizo un muy mal partido el día de ayer ante Portugal, supremamente criticado, y muchas preguntas de por qué continúa siendo el hombre en punta en el equipo de Portugal. De los equipos que se destacaron hay que hablar también de los, digamos, pequeños. Vimos que en todo caso los equipos africanos han venido siendo un poco verdugos de algunos de los latinoamericanos. Fue el caso de Ghana, quien logró finalmente ganar in extremis en ese partido en la noche de ayer ante Panamá. También vimos como Costa de Marfil, pues en todo caso frustró ese comienzo de Ecuador, y por supuesto pues hablábamos de pequeñas naciones, ese Cabo Verde que logra ese empate con España, con Vozinha, el arquero, con esas 7 atajadas increíbles que se convirtió en una de las estrellas ya de este Mundial, así como también República Democrática del Congo. Les hablaba justamente de Portugal, pues un partido en un empate con un Yoan Wissa que empató ese partido, el delantero del Newcastle. Son en realidad equipos que se han venido destacando. No ha habido por ahora ninguno que haya en realidad frustrado mucho, tal vez el rol de Brasil, que tan solo le alcanzó para un empate ante Marruecos. Uruguay también empató ante Arabia Saudí, pero por supuesto tenemos los buenos arranques de México, que ganó su partido ante Sudáfrica, y por supuesto Colombia anoche ante Uzbekistán. Así que por ese lado las cosas han estado muy bien. Por el lado de los europeos, pocas desilusiones, y por ejemplo por el equipo de Francia, que le costó mucho ganar ese partido ante Senegal, especialmente en la primera parte, pero que finalmente terminaron ganando en la ciudad en el estadio de Nueva York, New Jersey. Así que ahora pues comienza esta segunda jornada con vamos a ver si continúan tantos goles como en la primera parte de este Mundial. Natalia, hoy empiezan también los segundos partidos de grupo con México y Canadá, 2 de los países anfitriones que vuelven a la cancha. Así es, serán grupo A y B, por supuesto, y está el partido entonces entre México, entre República Checa y Sudáfrica. Son 2 equipos que necesitan sumar a puntos porque perdieron en sus primeros partidos, más teniendo en cuenta que es México el que ya tiene sus 3 punticos asegurados y que se mide hoy al otro equipo difícil de ese grupo, que es Corea del Sur, un equipo que impresionó por su buen nivel y tiene muy buenos jugadores en su plantilla. Y luego tendremos también, en medio de toda esta jornada larga de 4 partidos, pues los del grupo B. Interesante es ese grupo B donde todos tienen un punto, fue solamente empates, así que a partir de ahora que hay que comenzar a ganar los puntos. Tendremos partido entre Bosnia y Suiza. Recordemos que Suiza pues en realidad dejó mucho que desear en su estreno en este Mundial, mientras que Bosnia-Herzegovina pues sigue
caminando bastante bien. Recordemos que este fue un equipo que entró a este mundial tras eliminar a Italia en el repechaje para clasificar a la Copa del Mundo. Y luego tendremos Canadá-Qatar, efectivamente equipo que acoge este mundial, uno de los 3 países. Canadá, que por ahora no ha logrado dar una buena impresión aquí. Qatar debería ser un rival con el que podrían en realidad enfrentarse sin problema y sobre todo ganar ese partido y justamente ganar la victoria. Eso es lo que le falta a Canadá, que en ninguna de sus presentaciones en un mundial de fútbol han logrado ganar un partido. Así que estos son los diferentes 4 encuentros que tendremos el día de hoy de esta segunda jornada de este mundial de fútbol. Bien, Natalia, muchas gracias por este informe desde Estados Unidos y de esta manera finalizamos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Se acerca la segunda vuelta presidencial en Colombia, pero ¿cómo los 2 candidatos pueden enfrentar al narcotráfico en el país que más cocaína produce en todo el mundo? Envíanos tus preguntas y comentarios leyendo el código QR que aparece en pantalla y los incluiremos en el debate de este jueves. Tu voz cuenta.